Una señora vestida de blanco, más brillante que la claridad de la mañana, se detuvo sobre una pequeña haciñeira en la cova da Iria. Su figura era serena y poderosa a la vez. Su presencia, según quienes la vieron, transformó un rincón humilde del campo en el epicentro de una llamada que resonaría mucho más allá de aquel valle portugués. Fátima, las apariciones que transformaron la fe de millones, no es solo el relato de unos acontecimientos extraordinarios, es la historia de cómo un mensaje de oración, conversión y reparación prendió en el corazón de generaciones y redefinió la devoción popular del siglo XX. En el verano de 1917, 3 niños pastores vivían una vida sencilla en Aljustrel. Lucia, la mayor, era una niña observadora, de mirada inquieta y profunda. Francisco y Jacinta, sus primos, tenían la inocencia y la franqueza de quienes transitan la infancia entre rebaños y caminos de tierra. Sus días estaban marcados por el ritmo de la naturaleza y por tareas sencillas: cuidar ovejas, volver a casa al atardecer, jugar en los prados. Portugal, como buena parte de Europa, vivía bajo la sombra de la Primera Guerra Mundial y de tensiones internas. En ese clima, lo extraordinario que se les apareció a esos niños no tardaría en atraer la mirada de un mundo agitado. Antes de que la figura de la señora se revelara en 1917, hubo una preparación. En 1916, según los relatos de Lucia, un ángel se les apareció en distintas ocasiones. Aquel mensajero, al que la tradición llama Ángel de Portugal, les enseñó a orar, les encomendó actos de sacrificio y les acercó a la presencia eucarística. Fue una escuela de espíritu. Orad así, les indicó, y les mostró la sencillez de una devoción cotidiana ofrecida con humildad. Estas experiencias forjaron en los niños una disposición a la escucha y al ofrecimiento que sería clave en los meses siguientes. El primer gran episodio tuvo lugar el 13 de mayo de 1917. Sobre la haciñeira, en la cova da Iria, apareció una señora cuya luz no se parecía a ninguna otra. Vestía de blanco, sostenía un rosario y con palabras amables y firmes hizo un llamado simple y profundo: rezar el rosario por la paz y ofrecer sacrificios por la reparación de los pecados. Aquel fue el inicio de una serie de encuentros que se desarrollaron con puntualidad mensual. Cada día 13, durante varios meses, los niños se acercaron a la cova esperanzosos y temerosos, atraídos por una visita que les pedía el corazón del pueblo: oración y penitencia. Las apariciones se sucedieron entre mayo y octubre de 1917 y cada una trajo un matiz en su mensaje. En junio, la señora habló de oración constante. En julio, condujo a los niños a una visión que heló la sangre de quienes luego la escucharon. Les mostró lo que, según Lucia, describió como un lugar de tremendo sufrimiento. Una visión del infierno que surgió como advertencia sobre las consecuencias del pecado y del alejamiento de Dios. Aquella visión no fue una pintura sensacionalista. Fue presentada por los pastorcitos como una experiencia que les costó explicar y que les surgió a pedir reparaciones por tantas almas. En sus encuentros, la Virgen insistió en la práctica del rosario. No lo propuso como un mero ritual repetitivo, sino como un camino de contemplación. Cada Ave María era una invitación a recrearse en los misterios de la vida de Cristo, a encontrar en la meditación una fuerza para la vida y para la conversión. Además, habló del Inmaculado Corazón como signo de consuelo y de esperanza, y encomendó devociones concretas, la oración diaria del rosario y prácticas de reparación que habrían de arraigarse en la piedad popular. A lo largo de esos meses, la respuesta fue una mezcla de devoción, curiosidad y escepticismo. Mientras muchos peregrinaban a la cova atraídos por la promesa de un signo, las autoridades locales miraban con recelo. Artur de Oliveira Santos, administrador de la zona, se mostró hostil. Las familias de los niños fueron presionadas, los pastorcitos fueron interrogados y en agosto llegaron a ser detenidos. Fueron días de prueba. En la prisión, en la intimidad de la incomprensión, la fe de los niños se mantuvo.
La Virgen se apareció también en agosto, según relatan, en un momento en que la persecución civil intentó silenciar la voz de aquellos pequeños testigos. La persistencia de Lucia, Francisco y Jacinta frente a la incredulidad de las autoridades contribuyó a que muchos comenzaran a prestar atención a lo que sucedía en la cova. El 13 de octubre de 1917 fue la culminación visible de aquel ciclo. Miles, decenas de miles, según los testimonios, se congregaron en la cova pese a la lluvia que empapaba el terreno. Hombres y mujeres, campesinos y algunos periodistas se mezclaban en un mar de paraguas, ropas empapadas y rostros expectantes. La jornada fue singular. Tras la aparición, los que estaban allí contaron que el cielo se abrió en un modo que no pudo explicarse con palabras corrientes. Lo que los testigos describieron como el milagro del sol consistió en una secuencia de fenómenos ópticos y sensaciones que dejaron a muchos con una impresión indeleble. El disco solar pareció vibrar, girar, cambiar de color y descender hacia la Tierra, mientras la lluvia cesaba y la Tierra se secaba en cuestión de instantes. Hombres y mujeres declararon haber sentido un calor repentino. Otros aseguraron que sus ropas, anegadas minutos antes, se habían secado por completo. Es fundamental abordar este episodio con la prudencia que exige toda narración seria. No afirmamos una explicación científica unívoca, ni proclamamos la naturaleza última de aquello que ocurrió. Lo que se puede decir con rigor es que multitud de testimonios de la época, fieles y escépticos, describieron una experiencia fuera de lo habitual. Algunos manifestaron curaciones espontáneas o cambios profundos en su vida espiritual. Las curaciones fueron y siguen siendo presentadas con cautela. Se reportaron casos que muchos interpretaron como milagros, pero la Iglesia y las autoridades competentes han tratado cada testimonio con examen prudente. Lo que resulta indiscutible es el efecto inmediato. La jornada del 13 de octubre no dejó indiferente a nadie. Aquel acontecimiento fue un punto de inflexión que encendió en Portugal y más allá un fervor de fe que, con renovada fuerza, impulsó peregrinaciones y devociones. En los relatos de Lucia, que años después sería monja carmelita y consignaría sus recuerdos, permanecen frases breves y sencillas que ayudan a entender cómo lo vivió. Habló de una presencia que invitaba a la oración y al ofrecer, y de la certeza de que la llamada iba dirigida no solo a unos pocos, sino a todos los corazones dispuestos a escuchar. Ella explicó, siempre con humildad y sencillez, que la señora le pidió que se difundiera la devoción al Inmaculado Corazón y que se ofrecieran reparaciones por los pecados del mundo. Estas palabras, tal como las dejó consignadas Lucia, multiplicaron su alcance cuando, con el tiempo, peregrinos y devotos comenzaron a llevar a otros la misma invitación. La repercusión institucional no se hizo esperar. En 1930, tras años de investigaciones y proceso local de discernimiento, la autoridad eclesiástica declaró las apariciones dignas de culto. Esa decisión no transformó las apariciones en dogma, no convirtió las visiones privadas en reemplazo de la escritura, ni las colocó por encima de la fe cristiana fundamental. Lo que sí permitió fue que la Iglesia reconociera en aquellos acontecimientos un fenómeno que despertaba una piedad legítima y que podía orientar a los fieles hacia la oración y la conversión. Desde entonces, la Cova da Iria se convirtió en santuario, un lugar de peregrinación, de oración y de encuentro para millones que, año tras año, viajan hasta Fátima para buscar consuelo, agradecer gracias o cumplir promesas. El legado de Fátima se articuló en prácticas concretas que multiplicaron su impacto. El rezo del rosario diario arraigó en familias y comunidades. La devoción al Inmaculado Corazón se convirtió en un referente cariñoso y firme para muchos creyentes. Y surgieron prácticas de reparación como la devoción de los 5 primeros sábados del mes, propuesta como un camino de consuelo y restitución por las ofensas recibidas contra el corazón de María. Estas prácticas no son garantías de resultados automáticos, son caminos espirituales propuestos para quienes desean responder a la llamada que, según los pastorcitos, recibieron aquel año.
No es novedad que, ante fenómenos religiosos de gran calado, surjan dudas y resistencias. Tanto la prensa de la época como algunos sectores de la sociedad mantuvieron una postura crítica. Hubo quienes intentaron desacreditar a los niños, quienes los interrogaron para encontrar contradicciones, e incluso quienes buscaron explicaciones materiales para todo lo sucedido. Esa tensión entre fe y escepticismo, entre acogida popular y hostilidad institucional temporal, acompañó a los pastorcitos durante el proceso y subraya una lección esencial. Los grandes acontecimientos espirituales raramente se desarrollan en un clima de unanimidad. La prueba y la persecución forman parte del itinerario de quienes son llamados a ser testigos en contextos difíciles. Los frutos, sin embargo, se hicieron visibles con cierta rapidez. Las peregrinaciones crecieron, la devoción popular encontró nuevos cauces, se multiplicaron los testimonios personales de conversión. Además, el mensaje de Fátima influenció el lenguaje religioso del siglo XX. Popularizó la idea de una devoción mariana centrada en el rosario y el Inmaculado Corazón, y creó referentes devocionales que aún hoy perduran. El santuario y sus celebraciones pasaron a formar parte del calendario espiritual de millones, no ya como un espectáculo, sino como un lugar de encuentro y de diálogo con lo sagrado. Entre los efectos espirituales más profundos está la llamada constante a la conversión y a la reparación. No se trata de una invitación punitiva. La advertencia sobre el infierno que les fue mostrada a los niños es presentada en los relatos no como una amenaza gratuita, sino como un estímulo a la responsabilidad personal y comunitaria. La idea es clara y suave a la vez. Nuestras elecciones tienen consecuencias, y la oración, el arrepentimiento y la ofrenda de sacrificios por el bien de otros son vías para el cambio. En tiempos convulsos, ese mensaje encontró eco. La intensidad del llamado y su insistencia en medios sencillos como el rosario ofrecía a las personas una práctica concreta para enmendar el rumbo interior y buscar la paz. Es importante también mencionar la dimensión humana de los protagonistas. Francisco y Jacinta, los más jóvenes, vivieron vidas breves pero intensas. Llegaron a ofrecer sus sufrimientos por la salvación de almas y por la paz mundial. Murieron siendo todavía niños, y su ejemplo de entrega y de aceptación del dolor por una finalidad mayor conmovió a muchos. Lucia, que vivió muchos años más, permaneció como testigo fiel y como memoria viva de lo acontecido. Sus escritos y testimonios, lejos de crear un aura de exaltación, ayudaron a que la Iglesia y los fieles pudieran reflexionar sobre el sentido de aquellas experiencias. A lo largo del siglo XX y hasta nuestros días, la repercusión de Fátima se ha visto en hechos concretos: peregrinaciones multitudinarias, conversiones personales, la difusión del rezo del rosario en familias y comunidades, la aparición de centros de caridad que respondieron a la inspiración espiritual y la construcción de un santuario que acoge a millones. Además, el mensaje de Fátima fue interpretado por muchos pastores de la Iglesia como un recordatorio de la centralidad de la oración y de la necesidad de la reconciliación. Diversos papas han mencionado Fátima en sus exhortaciones, valorando su llamado a la oración y a la paz sin transformar las apariciones en doctrina obligatoria. ¿Cómo entendemos hoy que unas apariciones hayan transformado la fe de millones? La respuesta va por varias vías. Primero, por la fuerza de una invitación práctica. Pedir rezar el rosario y consagrar los corazones ofrece un método claro para la vida espiritual cotidiana. Segundo, por la universalidad del mensaje. Aunque surgió en un pueblo concreto, la llamada a la conversión y la reparación tiene resonancia en cualquier corazón que reconoce su fragilidad. Tercero, por la experiencia colectiva. El milagro del sol y los testimonios de la época generaron una narrativa común que permitió a comunidades enteras redescubrir la dimensión pública de la fe. Por último, por la persistencia institucional. El reconocimiento eclesiástico de 1930 y el continuo cuidado pastoral del santuario aseguraron que aquello no quedara como una anécdota efímera, sino como una memoria viva de la Iglesia.
En un tiempo en que las noticias se multiplican con rapidez y el asombro se desgasta, el fenómeno de Fátima conserva una capacidad extraordinaria para suscitar preguntas serias. ¿Qué significa creer hoy? ¿Cómo nos transforman la oración y el sacrificio? ¿De qué manera una experiencia privada puede abrir un camino de gracia para multitudes? La historia de los pastorcitos no responde automáticamente a todas estas preguntas, pero ofrece un ejemplo concreto de cómo la fe puede arraigar y multiplicarse cuando se presenta con sencillez, coherencia y una llamada concreta a la conversión. Para quienes sienten que la historia de Fátima toca su vida, hay caminos concretos para responder. La práctica del rosario, cuando se hace con sentido cristiano, meditando los misterios, uniendo el corazón a las palabras, puede ser una disciplina transformadora. La devoción de los 5 primeros sábados, propuesta por la señora, según los relatos, es otra forma de responder con reparación y consuelo. Estas prácticas no están pensadas como fórmulas mágicas, son ejercicios espirituales que invitan a la humildad, a la constancia y a la apertura del corazón. Si esta narración resuena contigo y deseas profundizar en la cronología de los acontecimientos o aprender a rezar el rosario con guía práctica, en la descripción encontrarás recursos y una guía sencilla para iniciarte. Permanece con nosotros y recorre con atención los pasos de una devoción que, desde un lugar humilde, alcanzó el corazón de millones. Al mirar hacia atrás, resulta inevitable preguntarse por el sentido último de aquello que ocurrió en Fátima. No se trata de imponer una interpretación única, sino de presentar partículas de significado que en conjunto muestran por qué tantas personas percibieron un cambio profundo. Fátima ofreció un lenguaje sencillo: oración, sacrificio, reparación, cuidado por el prójimo. Ese lenguaje se convirtió en puente entre la experiencia mística de unos niños y la vida de comunidades enteras sedientas de consuelo y de signos que les orientaran. El llamado a la reparación, en particular, conserva hoy una relevancia sorprendente. Vivimos en tiempos de tensión moral y social. La invitación a reparar, a reconocer heridas propias y ajenas y a ofrecer actos concretos de restitución constituye una respuesta práctica que trasciende modas religiosas. La reparación no es únicamente simbólica, implica conversión personal, cambios de conducta y muchas veces gestos concretos de solidaridad. En ese sentido, el mensaje de Fátima encuentra una aplicación ética muy actual: transformar la religiosidad en obras de amor y en decisiones que benefician al común. También es valioso recordar que la experiencia de Fátima no anuló la necesidad de la razón y del discernimiento. La investigación eclesiástica, el cuidado pastoral y la atención a los testimonios fueron pasos necesarios para evitar excesos y fomentar una devoción sana. La prudencia en el juicio, la apertura al diálogo y la atención al sufrimiento real de las personas, como las supuestas curaciones o las vidas cambiadas tras la peregrinación, mostraron que la disposición de la Iglesia fue buscar equilibrio entre fe y escrutinio. Al evocar las apariciones, conviene subrayar, una vez más, lo que la Iglesia afirmó con claridad. Estas experiencias fueron declaradas dignas de culto en 1930, lo que autoriza la devoción, pero no constituyen una nueva revelación pública que añada o suprima las verdades del Evangelio. Son, en la tradición católica, llamados privados que pueden ayudar a la vida espiritual de los fieles cuando se interpretan a la luz de la fe y del magisterio. ¿Qué le decimos hoy a alguien que se siente conmovido por Fátima, pero también inquieto por los interrogantes? Le sugerimos 4 pasos sencillos. Primero, leer con atención los testimonios y las fuentes que reconstruyen los hechos. Segundo, acercarse a la oración del rosario con una guía práctica para que la repetición no sea vacía sino contemplativa. Tercero, practicar la reparación con gestos concretos de caridad y reconciliación. Cuarto, dialogar con un pastor, un guía espiritual o un grupo de fe que pueda ayudar a integrar la experiencia en la vida cristiana cotidiana. El eco de Fátima no se agotó en 1917. A lo largo de los años, millones de peregrinos han encontrado en la Cova da Iria un lugar donde detenerse, orar y ofrecer. El santuario que hoy conocemos conserva esa doble tensión. Es memoria de un acontecimiento singular y a la vez un lugar vivo donde la fe se traduce en gestos concretos de piedad y servicio.
El fenómeno no fue un hecho aislado ni una curiosidad. Fue, y sigue siendo, una llamada que interpela la responsabilidad personal y comunitaria ante el misterio de Dios. Antes de terminar, ofrezco una breve oración inspirada en la devoción que nació en Fátima, pidiéndole a la Señora que guíe y consuele a quienes la invoquen. Señora del Rosario y del Inmaculado Corazón, acompaña nuestros pasos, enséñanos a rezar con sentido, a ofrecer nuestros días por la paz y la conversión, y haz que nuestras vidas sean reflejo de compasión y reparación. Que, por tu intercesión, el mundo encuentre caminos de reconciliación y esperanza. Fátima. Las apariciones que transformaron la fe de millones no se resumen en un solo fenómeno espectacular. Son, más bien, la suma de pequeñas voces que respondieron a una llamada con oración, sacrificio y constancia. Es la historia de cómo 3 niños, con su sencillez y su fidelidad, arrancaron una semilla que floreció en la devoción de millones. Es también una invitación para nosotros. Vivir la fe con coherencia, buscar la conversión en lo cotidiano y ofrecer actos concretos de reparación por el bien de todos. Si quieres profundizar en la cronología, consultar fuentes fiables o recibir una guía práctica para rezar el rosario y practicar la devoción de los 5 primeros sábados, encontrarás en la descripción un enlace con recursos seleccionados. Suscríbete para más historias que alimentan la fe y acompáñanos en este recorrido de memoria y oración. Que la paz que brota del corazón inmaculado sea luz en tu camino.